vamos a ver, por ejemplo, un ejercicio de aplicación del método científico. Supongamos que en un laboratorio de biología criamos unos tipos de peces que se llaman guppy para embellecer nuestro ambiente, ¿vale? Y tenemos dos peceras para este propósito. En una de estas peceras observamos un aletargamiento de los movimientos natatorios de algunos peces. Esto se fue empeorando al cabo de un cierto tiempo hasta que los guppies, esos peces tan bellos, empezaron a morir. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuál fue la causa de la muerte de estos guppies? Bueno, pues esta vez nuestra pregunta, ¿cuál fue la causa de la muerte de estos guppies? Y a esta pregunta nosotros proponemos varias hipótesis, alguna hipótesis, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a dar la primera hipótesis. Los guppies, esos pececillos, estaban envenenándose con algún producto químico que fue añadido al agua. Esa es una hipótesis. Luego veremos una segunda hipótesis. Si puede ser incluso que haya varias hipótesis que expliquen un fenómeno, pero empezaremos con la primera. Los guppies estaban envenenándose con algún producto químico que fue añadido al agua, o una segunda hipótesis, la pecera se colocó muy cerca de una estufa del laboratorio, a 1 metro de distancia. Entonces el calor excesivo podría estar matando a estos peces. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para probar la hipótesis número 1, vamos a llevar un experimento controlado. ¿De acuerdo? Separamos a los guppies del acuario saludable en dos grupos. ¿De acuerdo? El acuario donde no hay problema, donde no se me han muerto los pececillos, pues lo separo en dos grupos. Como grupo de control, el que nosotros vamos a llamar grupo de control, que va a ser aquel en el que van a estar las condiciones, unas condiciones fijas, se colocan 10 guppies en la pecera saludable. Y de estos 10 guppies procuramos que sean 5 hembras y 5 machos. Y ahora, como grupo con el que voy a hacer el experimento, se colocan otro grupo de 10 guppies en la pecera asesina, es decir, donde murieron los peces. Y también procuramos que sean de 5 hembras y 5 machos. Por supuesto, si pudiera hacer experimentos con 100 en vez de con 5, 5 y 5, pues sería mejor. Pero bueno, digo porque estos 10, cuanto mayor sea el número de ejemplares sobre los que hago el experimento, pues tengo más elementos de juicio. No vaya a ser que tenga la mala suerte de que coja 5 pececillos que ya están enfermos y vayan a morir. Es decir, bueno, en principio nosotros colocamos 10 guppies en una pecera saludable y otros 10 guppies en una pecera que tenemos sospecha, ¿vale? Y mantenemos las mismas condiciones ambientales para ambos grupos, ¿vale? Lo dejamos todo igual. Después de 48 horas, el grupo experimental, es decir, los que estaban en el acuario asesino, comenzó a presentar movimientos letárgicos, es decir, empezaron los peces a moverse más lentamente. Por otro lado, el grupo de control estaba en condiciones normales y después de 57 horas los individuos del grupo experimental, comenzaron a morir. Es decir, los que estaban en el acuario asesino comenzaron a morir. ¿De acuerdo? Bien, bueno, nuestro análisis preliminar, nuestra hipótesis fue que la muerte de los guppies solo ocurría en la pecera asesina. Por lo tanto, el problema residía solamente en dicha pecera. Está claro que el problema está en esa pecera. Y nosotros solo teníamos que comprobar si había alguna sustancia tóxica. Era la causa de la muerte. Hacemos el análisis químico del agua de ambas peceras y lo mandamos a un laboratorio de análisis químico. Los resultados revelaron que no había sustancias tóxicas en el agua de las peceras. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Pues que la composición del agua era la misma en las dos peceras. Por tanto, no había sustancias tóxicas, no había veneno en ninguna de las dos peceras. Luego, conclusión, tengo que descartar la primera hipótesis. Aquella hipótesis que me decía que es que, claro, se murieron porque una de las peceras estaba con el agua contaminada, ¿vale? Por una sustancia química. Y hemos visto que no, que el laboratorio me dice que no hay sustancias tóxicas. Luego esa hipótesis primera tengo que tengo que despreciarla. Entonces, no hay diferencia entre la composición química. Por tanto, la primera hipótesis se tiene que rechazar.
parcialmente, se tiene que rechazar parcialmente. Siempre es posible que haya habido un error al analizar el agua, pero vamos, eso de momento tenemos que descartarlo, ¿no? Bien, finalmente vamos a probar la segunda hipótesis, de decir que, bueno, verificamos la temperatura del agua en ambas peceras. Y el agua en la pecera asesina era 4,7 grados centígrados mayor que en la de la pecera saludable. Entonces, aquí sí estamos viendo una diferencia importante, que hay 4,7 grados de diferencia. Los peces que estaban a una temperatura más elevada empiezan a sentirse mal y mueren, ¿vale? Entonces, para verificarlo de nuevo, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos el acuario asesino a una distancia de la estufa de 3 metros con respecto a la posición original. Y desde que yo separo ese acuario asesino de su posición inicial, original, observamos que los guppies no mueren por causa desconocida, por lo menos no hasta ahora. Conclusión, o tesis, o ley: la experimentación ha permitido que conociéramos que la verdadera causa de la muerte de los peces fue el aumento de temperatura, que fuese la temperatura, ¿vale? Entonces vemos como este método científico me ha permitido determinar que la muerte de esos animalillos fue debido al aumento de temperatura, ¿vale? Bueno, pues como actividad se plantea al alumno que realice algunos ejercicios donde pueda aplicar el método científico, ¿vale? Por ejemplo, se plantea un primer ejercicio y se analiza la siguiente situación utilizando los pasos del método científico. Dice, una persona va a visitar a su amigo a un laboratorio nuclear y observa cada vez que lo visita un conejillo que está en ese laboratorio y se ve que cada día que pasa está más delgado. Bueno, pues se invita al alumno a que que aplique el método científico y diseñe un experimento para resolver esta situación.